Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Bienvenido una vez más para que juntos continuemos en el interesante estudio de la palabra de Dios. El día de hoy comenzamos nuestro programa leyendo Romanos capítulo 8 y versículo 17. La palabra del Señor nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, dice el apóstol, que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estimado oyente, porque somos hijos de Dios, es que también podemos ser herederos. Porque somos hijos de Dios, tenemos una espléndida herencia reservada para nosotros. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, nos dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, no debemos de olvidar esto, amable oyente, que todas las bendiciones, todo lo que el creyente tiene hoy y espera tener en el futuro, todo tiene que ver en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Todo está en Cristo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 3 al 4, nos sigue diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ha sido por su misericordia, no es por nuestros méritos. Por eso el apóstol Pedro dice: según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, dice él, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando el apóstol está diciendo vosotros, debemos entender que está hablando a creyentes. Está hablando a personas que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, personas que han nacido de nuevo. Por eso el apóstol utiliza la palabra nos hizo renacer. Nacimos otra vez. Nacimos y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos. Ahora bien, estimado oyente, es el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos da esta seguridad. Ya examinábamos de que el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos da el testimonio, la seguridad de que somos hijos de Dios. Pero también el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio de lo que recibiremos en el futuro. Nos da el testimonio de que tenemos una herencia, y una herencia, como ha dicho el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia ya reservada en los cielos. En Efesios capítulo 1 y versículo 13 al 14, nos dice el Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque nadie puede tener las bendiciones del cielo sin oír el evangelio. Y el evangelio nos declara todas estas cosas. Y cuando creemos, entonces recibimos todas estas cosas. Por eso el apóstol dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, continúa diciendo el apóstol, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, qué bendición. Qué hermosa promesa tenemos aquí. Qué hermosa declaración nos da la palabra del Señor. Y es que no somos solamente herederos de Dios, no, sino también coherederos con Cristo. Escuche, estimado oyente, ahora como hijos de Dios, lo que le pertenece a nuestro Señor Jesús nos pertenece también a nosotros. Lo que es de Él es nuestro. Nosotros participamos de todas las riquezas en Cristo Jesús. De esto precisamente es de lo que trata la adopción. Dios nos ha puesto en la posición de hijos, con todos los derechos y todos los privilegios, beneficios, bendiciones, con todo el derecho a herencia, todo lo que debe tener un hijo. Con Cristo, los cristianos gustamos de todas las cosas. Aún, estimado oyente, cuando sabemos en el interior de nuestros corazones de que no somos dignos de estas cosas, pero por su gracia, Dios nos ha hecho participar en Cristo Jesús de todas estas cosas. Participaremos de sus riquezas y de su gloria, pero también participaremos de sus sufrimientos. Si es que padecemos, dice la Escritura, juntamente con Él. Estimado oyente, el creyente debe esperar sufrimiento presente y gloria futura. Cuando el Señor Jesús estaba en el mundo, Él fue tratado de cierta manera y cada creyente participa de ello. Cuando el Señor Jesús regresó a su Padre en el cielo, Él es tratado de cierta manera y todos nosotros que estamos en Él participaremos de ello. En la experiencia de Cristo, era el sufrimiento primero y la gloria después. Según San Lucas capítulo 24, verso 26, nos dice la palabra de Dios. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Escuche esto. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, así también para el creyente. Primero es el sufrimiento y después la gloria. En realidad, el tema del libro de Primera de Pedro es este. En Primera de Pedro capítulo 1, versos 5 al 6, nos dice la palabra del Señor, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice el apóstol, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Él, yo he vencido el mundo. Hermanos míos, es cierto que hay ciertos sufrimientos y ciertas cosas que el creyente tiene que padecer en esta vida por causa de Jesús. Pero todas esas cosas en realidad son cosas pequeñas, son cosas insignificantes comparadas con la gloria que está delante del creyente, comparadas con el futuro glorioso que le espera. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice la palabra de Dios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y la gloria dice que vendrían tras ellos, glorias que venían o que iban a venir después de los sufrimientos. Hermanos, aquí nos habla de los sufrimientos de Cristo, pero también nos habla de las glorias que vendrían después. De modo que el creyente participará de los sufrimientos de Cristo ahora, y luego participará de su gloria después. Vaya conmigo a Primera de Pedro,
capítulo 4 y versículo 13. Nos dice ahí el Señor: sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y luego tenemos Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escuchen, hay una gloria en el futuro, hay una gloria que será revelada. El sufrimiento presente, hermano mío y hermana mía, es un privilegio dado por Dios. Filipenses 1:29, dice la Escritura: porque a vosotros, dice el apóstol, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bien pudiéramos traducir que padezcáis por causa de Él o por causa del nombre de Él. En Hechos capítulo 5, verso 41, nos dice la palabra de Dios: y ellos salieron de la presencia del concilio. Está hablando de este grupo de creyentes que habían sido llevados delante del concilio y habían sido tratados muy mal por causa del nombre de Jesús. Pero luego que ellos salieron, dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos habían sido afrentados y habían sido tratados muy mal. Ellos habían padecido. Ellos habían sufrido por causa del nombre de Jesús. Pero ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por dicho nombre. Hermana mía y hermano mío, todo creyente es un coheredero con Cristo y participa de su gloria, pero también todo creyente reinará con Cristo en su reino. Estamos unidos con Cristo. Lo que es verdad para Cristo, también lo es para nosotros, los que hemos creído en Él. San Mateo capítulo 13 y versículo 40 al versículo 43. Nos dice ahí la Escritura: de modo que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuche esto: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Usted dice: hermano Boanerges, pero está hablando de los justos. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Hermanos, tenemos que entender que una vez en Cristo hemos sido justificados. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y entonces resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Luego tenemos Romanos capítulo 8 y versículo 18. Y nos dice ahí el apóstol Pablo, haciendo una comparación entre los sufrimientos de este siglo o de este mundo con las glorias venideras que están en el futuro. Dice el apóstol: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos pasando en este momento. A propósito, estimado oyente,
está pasando algunos problemas por causa del nombre de Jesús en este momento. A propósito, ¿cómo le está yendo? Está teniendo que soportar afrentas por causa del nombre de Jesús. Bueno, el apóstol Pablo dice que todas esas cosas que usted y yo estamos pasando en este momento no son nada. Son cosas de importancia verdaderamente poca comparadas con lo que está en el futuro. Pues tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente, escuche, no son comparables, ni siquiera se pueden comparar con la gloria venidera, que en nosotros, cuando dice nosotros, está hablando de los creyentes, está hablando de aquellos que han creído en Cristo Jesús, que en nosotros ha de manifestarse. Ahora usted dice, hermano Boanerges, pero ¿y cuándo será que eso va a manifestarse? Porque yo llevo años siendo creyente, y mi abuelo murió siendo creyente, y todos hemos creído eso, pero ¿hasta cuándo es que va a manifestarse esas glorias? Pues hermano mío y hermana mía, cuando el Señor Jesús se manifieste, entonces también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Amén. Esta es la manifestación. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, debemos de aprender a ver nuestros triunfos presentes a la luz de la eternidad. Pero también debemos de ver nuestros sufrimientos presentes a la luz de la eternidad. Debemos de comenzar a pensar como personas eternas y no como personas que solamente tienen esta vida terrestre. El apóstol Pablo aquí habla de los sufrimientos presentes que experimentan los creyentes en su vida cotidiana, en su vida presente, y los hace contrastar con la gloria que los creyentes experimentaremos en el futuro. Y el apóstol dice que ni siquiera se pueden comparar. Tan grandes y majestuosos y tan gloriosos son esas cosas del futuro que ni siquiera se pueden comparar. El apóstol utiliza la palabra tengo por cierto. Él está diciendo, cuento con que este hecho es verdad. Sé que esto es verdad. Dios quiere, hermano mío y hermana mía, que creamos este hecho, que le creamos a Dios, que contemos con este hecho, estando convencidos de que es la verdad. Y es que los sufrimientos del tiempo presente ahora no son comparables en ninguna manera a la gloria que está reservada para nosotros. Cuando algo es comparable a otra cosa, ha de significar que son iguales. Pero aquí se nos dice que los sufrimientos no son comparables a la gloria venidera. Es decir, tenemos una situación desequilibrada. La gloria venidera es, pero mucho, muy superior a los sufrimientos presentes. Podemos decirlo de esta manera. A un lado de la balanza tienes una insignificante partícula de polvo que representa los sufrimientos, los problemas y todo lo que estás pasando en el tiempo presente. Pero en el otro lado de la balanza tienes una gran pieza de oro que pesa 10,000 toneladas, que representa la gloria futura. Y es que no hay comparación, estimado oyente. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 17. Nos dice ahora la palabra de Dios. Porque esta leve tribulación, escuche, hermano mío y hermana mía, siempre que estemos pasando problemas, tribulaciones, adversidades por causa del nombre de Jesús, en este tiempo presente, entendamos, son leves comparadas con la gloria venidera. Por eso el apóstol dice, porque esta leve tribulación momentánea, no solo es leve, sino que también es momentánea.
produce, dice el apóstol, en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Amén, gloria a Dios. Tenemos aquí esa misma verdad. Los sufrimientos y las aflicciones presentes son muy leves y son temporales. La gloria que está en el futuro para los que creen en Cristo es muy pesada y es eterna. Al decir pesada, decimos, es valiosísima y es eterna. Desde luego, cuando personalmente pasamos por tiempos de sufrimiento y pruebas, nos parecen muy pesados y muy largos, como si no fueran a terminar nunca. Y hay veces que agobiados, bajo el peso del problema, hemos dicho, ¿cuándo va a terminar este problema mío? ¿Cuándo van a terminar mis aflicciones? Escuche, estimado oyente, debemos de medir todos estos problemas y todas estas dificultades a la luz de la eternidad. Debemos de compararlos con lo que está en el futuro. Muchas veces nos parece que estamos muy limitados. Nos parece que estamos tan agobiados y que no hay esperanza. Pero desde la perspectiva de la eternidad, los sufrimientos y las aflicciones que soportamos en esta vida, estimado oyente, son leves. Son leves y son momentáneos. Preguntémonos, ¿acaso sabía el apóstol Pablo lo que era el sufrimiento para que esté hablando así? Hermano, claro que el apóstol Pablo sabía muy bien lo que era el sufrimiento. Romanos capítulo 8, verso 18. Nos dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y luego en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora bien, Pablo nos está diciendo que sus sufrimientos presentes son leves, comparados con la gloria futura. Nos asombramos cuando leemos acerca de los sufrimientos que Pablo tuvo que experimentar realmente. Sufrimientos que quizás usted y yo jamás vamos a experimentar. Sufrimientos terribles. Pero para el apóstol son leves, son momentáneos. Vamos a tratar de estudiar un poco de estos sufrimientos en el próximo programa. Pero hoy por hoy nuestro tiempo ha terminado. Yo quiero terminar con esto. Hermano mío, no importa lo que tú estás pasando o sufriendo. Esos sufrimientos en primer lugar son leves, son momentáneos y no son comparables con la gloria venidera que tú tienes en Cristo Jesús. Así es que te espero para seguir estudiando las cosas así como están escritas en nuestro próximo programa. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.